Lloyd Alexander quería ser escritor, pero el mundo académico no le atraía demasiado. Además, sentía que para narrar experiencias extraordinarias primero tenía que vivirlas, que encontrar sus propias aventuras. Y un día, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Alexander terminó designado a Reino Unido, concretamente a Gales, trabajando como traductor para los servicios de inteligencia. Allí cayó enamorado del idioma, la cultura y el folclore galés. 20 años más tarde, Alexander se ganaba la vida como escritor de novelas infantiles. Recordando su amor por Gales, comenzó a escribir una trilogía de libros de fantasía, tomando ideas del Mabinogion, una colección de escritos medievales que dejaban constancia de historias de tradición oral que se remontaban a la Edad de Hierro. La trilogía se convirtió en una popular pentalogía bajo el nombre de las Crónicas de Prydain. En 1971, Disney compró los derechos de las novelas y, 2 años más tarde, empezó a trabajar en un proyecto para adaptarlas en formato animado, en un momento en que la parte de animación del estudio pasaba por una mala situación. La producción sería un completo infierno y uno de los puntos más bajos de la compañía. Tanto es así que la película tardaría otros 12 años en ver la luz, y en una forma llena de cortes bruscos y subtramas eliminadas, casi sin ninguna similitud con la obra de Alexander. Y un año más tarde, la desarrolladora Sierra Entertainment sacaría al mercado un juego basado en la película, o mejor dicho, en las novelas. Y el responsable de todo esto sería Al Lowe. Sí, el creador de Leisure Suit Larry. Mi historia con las Crónicas de Prydain empieza inevitablemente con la película de Disney. En realidad no tanto con la película, sino con material derivado. Este libro de una antología de adaptaciones de Disney que, además de mostrar una versión muy resumida de la trama de la película, venía acompañado con otra versión adaptada del cortometraje Lamberto el León Cobarde. Este libro fue lo primero que conocí y tardé muchos años en llegar a poder ver la película como tal. En parte porque durante los años 90, los estudios Disney tuvieron una famosa política de lanzamiento y retirada de películas en VHS que hacía muy difícil hacerse con una copia. Seguro que esa estrategia os suena. Mi interés por esta y otras obras de fantasía fue oscilando durante el tiempo, pero siempre lo guardé algo de cariño a Taron y el Caldero Mágico pese a sus más que notables defectos. Ya de adulto, descubrí que la película había no solo concentrado demasiados elementos de las novelas originales, sino que había sido mutilada en montaje por un recién llegado Jeffrey Katzenberg, me hizo empatizar más con lo que pudo haber sido. Pero aquí estaba el juego de Sierra, un juego que, inexplicablemente, aun utilizando la película como base, no sigue el argumento de la misma. Al Lowe era un profesor de música en un instituto público, lugar en el que entró en contacto con un Apple II. Interesado por las nuevas tecnologías, Lowe decidió enseñarse a sí mismo a programar y desarrolló varios juegos con la ayuda de Mike McChesney y las esposas de ambos, Margaret y Ray Lynn, bajo el nombre Sunnyside Soft. El primero fue Dragon's Keep, una aventura conversacional donde debíamos rescatar a un grupo de animales de las garras de un malvado dragón. Orientado a un público infantil, con la vista puesta en su potencial para la educación primaria, es una aventura sencilla y muy básica. Como también lo fue el siguiente juego, Bob Abed, donde recorremos laberintos para formar un alfabeto. Al año siguiente, Troll's Tale sería un pequeño avance en lo conseguido con Dragon's Keep, todavía en un tono infantil, pero ya alejada de las intenciones didácticas. Estos 3 juegos pusieron a Lowe inmediatamente en el punto de mira de Sierra Entertainment, la compañía de Roberta y Ken Williams, que vieron a un nuevo talento que añadir a la empresa en lugar de un competidor. Lowe podía programar, diseñar, escribir y componer música, y así estuvo en distintos cargos en la compañía según lo requiriera. Los primeros trabajos de Lowe consistían en propiedades de Disney, tareas de encargo como Winnie the Pooh in the 100 Acres Woods o Donald Duck's Playground, pero se trataban de colecciones de minijuegos para un público muy infantil. En cambio, su siguiente proyecto sería el que nos ocupa, atado irremediablemente a una película que, además, mantiene un tono más oscuro de lo habitual en Disney y que se tomaba muchas libertades con el material original. Así que Lowe hizo lo más sensato,
se leyó los libros en busca de opciones para el diseño. Parecía claro que, dado la naturaleza del cuento de hadas y fantasía de la obra original, el modelo a seguir para el juego sería algo basado en el mayor éxito de la compañía hasta entonces, King's Quest. King's Quest supuso una revolución por su integración de gráficos animados en las escenas. Hasta entonces, las aventuras conversacionales se guiaban por diseños estáticos, pero la posibilidad de moverse sobre el escenario, un escenario que a su vez podía tener otros elementos en movimiento, supuso el germen de las aventuras gráficas. Ya no se trataba de un plano subjetivo, sino de un personaje que controlábamos con el teclado, y se movía en un entorno pseudo-tridimensional, con profundidad, y además, esto influía en el diseño del propio juego. Todo jugador que ha probado King's Quest alguna vez habrá caído en el foso de los cocodrilos en la primera pantalla. Calcular nuestros pasos era una nueva mecánica, parte del desafío. Sin embargo, King's Quest no es un juego fácil. Su ambientación fantástica y su tono relativamente amable no eximen de la cantidad de posibles muertes por fallos mínimos. Sierra, de hecho, empezaría a ser conocida por la elevada dificultad de sus aventuras hasta que casi se convirtió en una seña de identidad. Para algo como The Black Cauldron, haría falta un modelo más sencillo. En lugar de un sistema parser donde introducir los verbos y comandos del juego, Al Loeb utilizó teclas concretas en un sistema tan novedoso que tardaría casi una década en volver a ser usado. Pulsando F3 abriríamos el inventario del personaje. F4 nos permitiría usar el objeto equipado. F6 sirve para interactuar con objetos de nuestro entorno, y F8 observa, ofreciéndonos una breve descripción. En contraposición, Lucasfilm tardaría un año más en sacar Maniac Mansion, con un amplio sistema de verbos, y no empezaría a reducir esa lista de comandos hasta 1993, cambiando los verbos por un sistema de iconos en Sam & Max Hit the Road. Ahora digamos que con conocimiento del desarrollo de la película decidiéramos jugar una partida. Taron es un aprendiz de porquero bajo la mentoría de Dalben. Ambos están a cargo de una cerdita mágica llamada Henwen, que puede mostrar a cualquiera lo que desee en el reflejo del agua que bebe. Nuestros primeros pasos en el juego sirven como un pequeño tutorial, sin grandes riesgos. Tenemos que alimentar a Henwen y para ello necesitamos encontrar el pienso, abrir la pocilga y servir el pienso a la cerda. Así nos familiarizamos con los botones de coger, interactuar y usar. Aquí Dalben expresa la importancia de Henwen y nos muestra una visión del Rey del Mal, que planea secuestrar a la cerda para encontrar al legendario caldero mágico, que le permitirá gobernar el mundo. La única manera de evitarlo es poner a Henwen al cuidado de las hadas, y Taron será el encargado de proteger a la cerdita y llevarla ante los seres féricos. Habiéndonos cargado de comida y bebida, porque en este juego podemos morir de hambre y sed con el paso de los minutos, emprendemos nuestra misión en Prydain. Ahora, uno esperaría aquí la posibilidad de que los Withains, criaturas aladas al servicio del Rey del Mal, secuestraran a Henwen, como ocurre en la historia. Pero no solo este evento puede ser evitado, es necesario para conseguir el mejor final del juego. Porque la manera en que los juegos de sierra contabilizan la forma más eficiente de jugar es a través de una puntuación, visible constantemente en la pantalla. Nunca tienes ni idea de qué puede hacer subir los puntos, a veces son actividades completamente opcionales, pero tratan de ser una rudimentaria brújula para encontrar las rutas adecuadas. En el hueco de un árbol podemos encontrar un laúd escondido. Más adelante, un zarzal esconde un pasaje secreto a una cabaña. Nada extraño que las aventuras de sierra estén llenas de senderos y salidas que nos resultan obvias a primera vista, no solo por la falta de detalle en su estilo visual, sino porque realmente esperan que tratemos de explorar cada píxel de la pantalla. Tras el zarzal, una cabaña, y en su interior un hada llamada Wistal. Ella cuidará de Henwen en adelante, para que no tengas que temer más ataques de los Withains, pero ahora nuestro objetivo es encontrar al rey de las hadas, Eideleg. Para ello, Wistal nos da una palabra mágica. Explorando hacia el este, nos encontraremos con el Jar Jar Binks de esta saga, Gurgi. Podemos ganar unos puntos extra además de su amistad si le regalamos una manzana. Al cruzar con dificultad un río, vemos una catarata. Ningún juego de fantasía puede pasar sin que algo se oculte tras una catarata, así que allí nos dirigimos y hacemos uso de la palabra mágica para que una piedra se eleve y nos permita avanzar a una cueva. En la cueva caemos por una abertura para encontrarnos con el reino oculto de las hadas. El rey Eideleg no está de muy buen humor al encontrarse con un intruso humano, pero tal vez regalarle un laúd amanse a la fiera. Eideleg nos encarga que acabemos con el Rey del Mal,
cosa que no parece que vayamos a estar preparados. El hada nos entrega un espejo mágico y polvo de hada para que podamos acabar con el villano o, al menos, destruir el caldero mágico. Usando el polvo de hada podemos salir del agujero y volver a la catarata. Al norte, debajo de un puente, podemos encontrar una cornucopia que nos garantiza alimentos infinitos, permitiendo que no nos tengamos que preocupar de nuestra hambre para el resto del juego. Siguiendo hacia el oeste, nos adentramos en los peligrosos bosques alrededor de la guarida del Rey del Mal. Una nota en un árbol nos advierte de seguir el camino, pero Taron se queda con la daga que sujeta la nota. Para llegar al castillo del Rey del Mal necesitamos atravesar una montaña. Lo primero es un laberinto de piedras, no muy distinto al pasaje secreto en el Zarzal. El acantilado es más difícil. Tenemos que usar una cuerda y agarrarnos a ella, pero con cuidado al moverse. Desplazarnos a la derecha no funciona y nos caeremos a nuestra muerte. Tenemos que avanzar en diagonal, hacia la derecha y hacia arriba al mismo tiempo. Y para ello, solo podemos depender de un teclado numérico, que solo se usa para esta ocasión. Tras una pantalla que nos pide alternar entre plataformas de piedra y escalada en las paredes desnuda, por fin ascendemos a lo más alto de la montaña. El castillo está rodeado por un peligroso foso lleno de cocodrilos y cuya corriente nos puede arrastrar hacia el río del sur. Caminamos por el enrevesado sendero hasta que vemos la entrada del castillo. Si nos escondemos en un carro y esperamos, el puente levadizo desciende y al fin estamos en la boca del lobo. En cuanto el esbirro abandona el carro, podemos explorar el castillo, siempre conscientes de que dicho esbirro puede aparecer en cualquier momento y, si nos apresa, será el final. En la bodega del castillo, entre dos de los barriles, encontraremos un hueco que nos lleva hasta las mazmorras. Allí encontramos a la princesa Eilonwy, prisionera del Rey del Mal en pleno proceso de escapar de su cautiverio. Eilonwy empezará a seguirnos y a hablar constantemente interrumpiendo la acción, una caracterización muy diferente a su personaje en la historia original, pero consigue su efecto cómico. Exploramos las mazmorras y empujamos varios ladrillos de una falsa pared para encontrar la tumba de un rey olvidado, y en ella una espada mágica. Eilonwy huye por su cuenta, obligándonos a buscar una salida diferente. Gracias a la espada mágica, ahora podemos ganar algo de tiempo si nos volvemos a cruzar con el esbirro, pero tenemos que ser muy precisos con el momento exacto en el que usarla cuando se nos acerque. Robamos una llave in extremis al esbirro para abrir otra celda. En su interior conocemos a Flüder, el bardo. Si lo liberamos, nos regalará su arpa. Con los dos prisioneros liberados, ahora podemos subir las escaleras. Si nos detenemos en un balcón, escuchamos una conversación entre un secuaz y el Rey del Mal, molesto por no haber encontrado aún a Henwen. Con la espada mágica, cortamos las cuerdas del puente levadizo para abandonar el castillo. Hacemos todo el camino de vuelta a través de la montaña y seguimos la corriente del río. Usando los polvos de hada y colocándonos en el lugar adecuado, podemos alcanzar la otra orilla y en ella la cabaña de las brujas. En su interior, al abrir un baúl, liberamos a varias ranas, en realidad humanos hechizados por su desobediencia a las brujas que, inmediatamente, hacen acto de presencia. Si entregamos la espada mágica a las brujas, estas nos llevarán al exterior, finalmente frente al famoso caldero. Nos hablan de su terrible poder y de cómo el sacrificio de una vida en su interior puede destruirlo. Antes de encontrar una manera de destruirlo, un Gwynthein hace acto de presencia y lo roba, llevándoselo a su amo. Toca volver a repetir la misma ruta de vuelta al castillo. Si nos dejamos caer de nuevo en las mazmorras, podemos sorprender al Rey del Mal en medio del ritual y usar el espejo mágico para reflejar toda la maldad en el villano que, arrepentido, se tira por su propia voluntad dentro del caldero. La explosión de magia destruye el castillo y nos lanza a la corriente del río, hasta encontrar al propio caldero flotando cerca de nosotros. Las brujas quieren el caldero de vuelta, pero a cambio nos ofrecen escoger entre tres recompensas: un escudo que nos protegerá de todo mal, una armadura impenetrable a cualquier arma o recuperar la espada mágica. Así, al escoger esta última, te conviertes en inmortal, vives una larga y feliz vida ajeno a tus problemas y además has completado los 230 puntos del juego. Lo interesante no es solo que esta ruta no siga los mismos pasos que la película, alternando el orden o incluso los sucesos, sino que también podemos jugar de modo en el que la trama original es descrita, con Henwen siendo secuestrada o Gorgi sacrificándose en el caldero. Las limitaciones técnicas impiden que pasemos mucho tiempo con los otros dos compañeros, la princesa y el bardo, y tampoco son necesarios salvo para verlos felices en la escena final y conseguir todos los puntos.
Así que aquí tenemos un juego que intencionadamente busca subvertir el material que adapta, ofrecernos un verdadero final feliz donde, con nuestro conocimiento previo del desarrollo de la historia, debemos buscar cómo eludir los mayores peligros de la trama y no caer en las trampas narrativas. Una historia que, paradójicamente, ejemplifica el tipo de relato que promueve el viaje del héroe de Joseph Campbell, se ve puesta completamente patas arriba. No hay necesidad de dramas, conflictos o sacrificio en una aventura gráfica. Si somos lo suficientemente pacientes, avispados y observadores, podemos evitar estos problemas. Y esa diferencia entre jugar la historia con un sentido dramático o jugarla de una forma directa y eficaz, sin detenerse, es lo que más me sorprende del juego, quizás por esa familiaridad que guardo con la historia original. Al intentar seguir la máxima del juego de rol, donde uno busca siempre maximizar las ventajas y minimizar las debilidades, acabamos perdiendo el factor mismo del rol, de entregarnos a un papel, por una visión escrupulosamente técnica y numérica de cómo avanzar. En esencia, el juego nos pide que hagamos nuestro propio speedrunning, adelantándonos a la narrativa con nuestro conocimiento previo. Es un acto de desobediencia y subversión, más propio de las filosofías de diseño de la época que de una verdadera intención satírica. Pero no está de más ver cómo evolucionó la carrera posterior de Al Loeb con la saga que realmente lo haría famoso. Tras colaborar en otras sagas de Sierra, como King's Quest III, The Heir is Human, o Police Quest in Pursuit of the Dead Angel, como programador, finalmente se encargaría de liderar un proyecto propio llamado Laser Suit Larry in the Land of the Lung Blizzard. Tomando como plantilla los puzzles de las aventuras conversacionales Softporn Adventure, un intento previo de Sierra a entrar en el mercado de videojuegos para adultos, Loeb estaba interesado en trasladar la idea al diseño moderno de aventura gráfica y otorgarle más personalidad a las distintas mujeres del juego. Y, para ello, el protagonista tenía que ser un auténtico pelele, un perdedor que, en su afán por tratar a las mujeres como objetos, acaba siendo el objetivo de todos los chistes. Incluyendo una banda sonora compuesta por el propio Loeb y su amor por el ragtime jazz, había nacido un clásico. La saga Larry permitiría explorar mucho la faceta más iconoclasta de Loeb, burlándose no solo de los estereotipos de videojuegos, las ficciones de espías seductores o de las industrias relacionadas con el sexo, sino con ácidos comentarios sociales sobre la vida americana y un capitalismo donde el amor es lo único que no está en venta. Larry se presentaba como un juego de seducir mujeres hermosas, pero cada progreso era, en realidad, una nueva excusa para humillar a su protagonista, una ruptura del relato y las expectativas del jugador. Pero eso es otra historia, para otra ocasión. The Black Cauldron hoy está completamente olvidado. Nunca figurará como una aventura gráfica memorable, en parte por arrastrar una propiedad intelectual que Disney se ha empeñado en barrer bajo la alfombra. Su existencia parece un pecado a esconder. Es, además, extremadamente corto, pudiéndose completar en más o menos una hora con las directrices adecuadas. Pero había aquí posibilidades para explorar las diferentes maneras de abordar una aventura, o incluso una alternativa a una adaptación convencional. Hoy, con un control estricto de propiedades intelectuales, sería inimaginable. Pero por un corto periodo de tiempo, Al Loeb se salió con la suya. And the best part is I can make people laugh. Los animadores de Disney pudieron crear algunos de los momentos más oscuros de la compañía. Joey Alexander vivió la aventura que esperaba. I was writing for myself, as a very expressive and profound art form. And this is how it turned out to be, that I found myself able to deal with things that I could never even express writing for adults. Y nosotros ganamos algo más con ello.